Que tengan una buena jornada. ¿Cómo les va? Entre las cosas buenas que hay para mencionar, para compartir, para debatir hoy, tiene que ver con los temas del bolsillo. Así que vamos a arrancar. Están cordialmente invitados. FAO resalta avance económico y social de Nicaragua. Ya les contamos más. El principal consejero económico de Trump no comulga con los aranceles al acero y al aluminio. Renunció. Gary Cohn. Análisis, día de hoy, expediente económico. El FMI recortó la proyección de crecimiento de Colombia. ¿Y por qué será? ¿Cuál es el panorama que vive el país? Ya lo vamos a analizar también. El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tarek El Aissami, anunció la entrada del Petro al sistema de subastas DICOM. En su intervención, el Consejo Nacional de Economía Productiva de este país, jornada de ayer martes, dijo que empresarios, así como la banca y el sector de las finanzas, podrán acceder al Petro para operaciones de compra y venta, así como usar también esta herramienta para recapitalización. Hemos tomado la decisión que el Petro sea también subastado a través del DICOM para el desarrollo de la agenda económica bolivariana. Repito, el Petro será subastado a través del DICOM para el desarrollo de la agenda económica bolivariana y las empresas vinculadas a los 15 motores de la economía venezolana. ¿Qué implica ello? Facilitará que el sector productivo nacional pueda hacer operaciones de compra y venta de materia prima, bienes de capital, pago de servicios, desarrollo tecnológico a través de nuestro criptoactivo, el Petro. Para el motor banca y finanza, también les tenemos una buena nueva. Se les va a autorizar registrar como parte de su patrimonio y con ello su recapitalización el Petro. Ya estamos a la orden para que compren Petro también con descuento. Y ese descuento lo pueden automáticamente registrar como parte de su patrimonio, ¿no? Evidentemente son operaciones en divisa o cualquier otro cripto. Si ustedes tienen cripto por allá afuera, o tienen dólares, o tienen euros, o tienen cualquier moneda o cualquier divisa intercambiable, se los cambiamos por Petro y ese Petro se los reconocemos como parte de su patrimonio. Y así ustedes pueden elevar su capital. Vamos a ir también generando estos temas importantes que impactan directamente en la economía nacional. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Venezuela y China no es ninguna novedad hoy por hoy, tienen grandes lazos, no solo comerciales, sino de solidaridad, además lazos de desarrollo de áreas estratégicas, con inversiones, con transferencia tecnológica. Y ese hoy por hoy tiene una raíz, tiene un origen. Hablemos de ese legado de Chávez. A través de la Comisión Mixta de Alto Nivel que comparten desde 2001 Venezuela y la República Popular China, se han desarrollado 790 proyectos de cooperación que han permitido el desarrollo de áreas estratégicas en sectores como energía, petróleo, vivienda, minería, educación, tecnología, comercio, infraestructura e industrias. Y hemos estado ahora revisando nuevos proyectos para los próximos años. Uno de ellos muy importante, se ha firmado un convenio para elaborar el mapa minero venezolano. Es un proyecto de alto calibre, de alto peso estructural para el desarrollo del país, para el desarrollo económico, el desarrollo social. Al mismo tiempo se ha firmado un convenio para comenzar el proyecto de explotación de oro y de cobre de Las Cristinas, uno de los más grandes reservorios de oro que hay no solo en Venezuela y no solo en América Latina, sino en el mundo. Bueno, y hemos estado hablando de proyectos energéticos, proyectos petroleros, ferroviarios, nuevos proyectos de vivienda y nuevas ideas para el desarrollo integral de Venezuela. Sus esfuerzos han dejado un importante avance en el desarrollo tecnológico del país.
De los más emblemáticos y bajo los conceptos de soberanía e independencia, se pusieron en órbita 3 satélites gracias a la cooperación con China. El satélite Simón Bolívar, lanzado el 29 de octubre de 2008, el Miranda, lanzado el 28 de septiembre de 2012, y el satélite Antonio José de Sucre, puesto en órbita el 9 de octubre de 2017. Es importante que los venezolanos y venezolanas sepamos bien, estudiemos qué es lo que está pasando en este tiempo y cuál es el proyecto de desarrollo tecnológico, científico, productivo, social, político que tiene su marcha, pues que marcha, que avanza en Venezuela. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, ambas naciones ampliaron su base de confianza, al punto de que en la actualidad China representa el segundo socio comercial de Venezuela, mientras que la nación bolivariana constituye el cuarto destino de inversiones para el gigante asiático. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Otro tema, Nicaragua se convierte en ejemplo para la región centroamericana al implementar programas que mejoran la alimentación de las familias y disminuyen por ende la pobreza. Crecimiento económico y programas sociales implementados durante los últimos años del gobierno sandinista han permitido significativos avances a la hora de reducir la pobreza, resultados de un gobierno que desarrolla políticas inclusivas, proyectos socioproductivos que han permitido alcanzar este logro, reconocido, esa es la gran noticia hoy, por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por su sigla, FAO. Estas políticas aplicadas son un ejemplo en el tema de seguridad alimentaria y nutricional, es el pronunciamiento que ha dado la organización. Nosotros como FAO vemos de manera muy positiva el avance que ha tenido el gobierno en términos de crecimiento económico. Definitivamente los últimos años han demostrado cómo el país ha venido avanzando en la reducción de la pobreza, en el desarrollo del país desde una perspectiva, digamos, inclusiva. Creemos que es una gran oportunidad para avanzar en la superación de la pobreza estructural en el país. Es una gran oportunidad para lograr superar la inseguridad alimentaria y nutricional. Mientras vemos ese pronunciamiento que habla de un favorable clima económico en Nicaragua, Chile apuesta por mecanismos que entregan soberanía a pocos días de lo que es un cambio de gobierno. Vamos a hablar del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11, que firmará el 8 de marzo la presidenta Bachelet y al que se opone el Frente Amplio y Movimientos Sociales por considerarlo desventajoso para el país. Hoy hay una manifestación para rechazar la firma de este acuerdo, del que no se conocen detalles y con el que se pretende arrebatar las materias primas chilenas, prácticamente entregar todo al capital privado y competir en un mercado en condiciones desiguales con gigantes como Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. En la estrategia de reconquista de mercados y aseguramiento de materias primas, Canadá pulsa con la Unión Europea y comienzan negociaciones buscando un tratado de libre comercio que llama amplio con Mercosur. Canadá como Mercosur acordaron el pasado mes de septiembre en Río de Janeiro definir objetivos para este acuerdo que se empezará a negociar a partir de este viernes en Asunción, Paraguay. Los principales puntos que están allí confluyendo para negociar serán comercio de bienes y servicios, tratamiento de barreras no arancelarias, inversiones, compras gubernamentales, asuntos laborales y del ambiente. Acciones que se emprenden justo cuando Unión Europea sigue intentando establecer acuerdos comerciales con Mercosur. Por eso nos referimos a pulsos económicos y negociaciones que ya hay que seguir muy de cerca porque van a afectar y cómo en nuestros bolsillos. Situado a unos 130 kilómetros de la costa de Nigeria, a más de 1,5 de profundidad, el yacimiento petrolífero de Egina es uno de los proyectos marinos ultraprofundos más ambiciosos de la empresa Total. En su mayor parte, este proyecto se desarrolla localmente buscando acelerar el ritmo de transferencia tecnológica y expandir el tejido industrial local.
Un costo tiene este proyecto de 16.000 millones de dólares, va a conectar hasta 44 pozos submarinos a unos 1.600 metros bajo el Golfo de Guinea. El buque, que se encuentra en su etapa final de construcción, producirá unos 200.000 barriles de petróleo por día y contará con una capacidad de almacenaje de hasta 2,3 millones de barriles de crudo en su casco antes de llevarlo al exterior para ser refinado. Esta instalación permitirá la producción en el campo Egina, que se encuentra a una profundidad de 1.500 metros. Es el desarrollo marino más profundo jamás realizado en Nigeria. La producción ascenderá a 200 barriles por día, lo que representa alrededor del 10% de la producción petrolera de Nigeria. Chad, el Congo y Malasia enviaron sus solicitudes para ingresar en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, siendo una solicitud bastante prometedora para la organización. El ministro de Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, Gabriel Obiang, expresó que nuevos miembros en esta organización ayudarán a ver una nueva imagen y que de momento estos países no producen productos de petróleo, pero se desarrollan y a largo plazo pueden alcanzar una cota de hasta 4.000 barriles al día. Allí, justamente actualizando, miramos un portal a esta hora, es el caso de Sputnik. Y ahora hacemos un cambio. Brent cotizando a 64.91. Ahí aparece el balancín y vamos dando ese dato. Vamos a sumar además WTI operando 61,85 dólares el barril. Y me quedo con la marca OPEP en 63,25 dólares. Así las cosas van teniendo allí un panorama claro de cómo se mueven esos indicadores. A la vuelta vamos a plantearles otro tema. Ya lo venimos siguiendo desde el momento en el que se da. Hay una guerra comercial. Trump quiere imponer aranceles al aluminio y al acero y así le van respondiendo otros países. El Consorcio Aeronáutico Europeo Airbus estudia la reducción de 3.600 puestos en sus plantas de España, Alemania y Reino Unido a causa de la reducción de producción del modelo gigante A380 y del avión de transporte militar A400M. El fabricante anunció hace unas semanas que solo produciría un ejemplar del gigante de los aires al mes, frente a los 27 que salieron de sus plantas en 2015, una reducción destinada a adaptarse a la menor demanda de ese aparato. Los líderes de Turkmenistán, Afganistán y Pakistán se reunieron junto al ministro de Asuntos Exteriores indio para celebrar la finalización de las obras del gaseoducto TAPI en Turkmenistán. Se estima que distribuyan 33.000 millones de metros cúbicos anuales de gas y den trabajo a cerca de 12.000 personas. Estas tuberías conectarán a Turkmenistán con Facilca en la frontera indo-pakistaní. En total, 1.800 kilómetros. Gracias a TAPI, Afganistán recibirá 14 millones de metros cúbicos de gas al día y Pakistán e India 40 millones cada uno. El costo de este proyecto se estima en 8.000 millones de euros. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no da su brazo a torcer. Reiteró que los aranceles a los metales van. En una conferencia con el primer ministro sueco, Suecia hace parte de la Unión Europea, amenazó a ese bloque común con aplicar un gran impuesto si Europa no recibe de buenas maneras las tarifas de Washington. Reveló además una nueva fórmula para aplicar aranceles, el amor. Bueno, tendremos que ver. Cuando estamos atrasados en cada país, las guerras comerciales no son tan malas. ¿Entiendes lo que quiero decir con eso? Cuando estamos abajo en 30.000 millones, 40.000 millones, 60.000 millones, 100.000 millones, la guerra comercial les duele. No nos duele. Entonces, veremos qué pasa. ¿Sabes? También puedes tomarlo. En algunos casos perdemos en el comercio y les damos militar donde nosotros les estamos subsidiando enormemente. Así que no solo perdemos en el comercio, sino que también perdemos en el militar y tenemos estos números masivos de déficit en nuestro país. Vamos a arreglarlo y lo haremos de una manera muy amorosa. Será una manera amorosa y amorosa. Nos querrán mucho mejor y nos respetarán mucho más.
Pese a las amenazas de Trump, el primer ministro sueco no se quedó callado, confrontó al magnate. Fíjense lo que dijo. Suecia y Estados Unidos son dos de las economías más innovadoras del mundo y vemos grandes oportunidades por delante. La prosperidad sueca se basa en la cooperación, la competitividad y el libre comercio, y estoy convencido de que el aumento de los aranceles nos perjudicará a todos. Y como sueco, por supuesto, apoyo los esfuerzos de la Unión Europea para lograr un comercio con menos obstáculos y el menor número posible. Y ante esa insistencia de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio, el principal asesor económico de Trump, Gary Cohn, que se oponía a esta política, renunció al cargo. Este anuncio o esta información de la partida del veterano de Wall Street, todo un artífice de la reforma fiscal Trump aprobada el año pasado, se da el mismo día en el cual Trump negó la existencia de caos en la Casa Blanca, algo que están señalando los medios por las frecuentes renuncias que están haciendo los miembros del gabinete gubernamental. Los mercados internacionales reaccionaron, lo hicieron de manera negativa, no querían que se salga este hombre considerado liberal, defensor del libre comercio, expresidente y director de operaciones de Goldman Sachs. El dólar se debilitó, las bolsas asiáticas cerraron a la baja, las europeas abrieron en rojo, pero una que se vio más afectada fue la de New York, pues el Dow Jones, el principal índice de Wall Street, retrocedió en 1,3%. Y uno como que quisiera volver a la Casa Blanca, y ese es el estratega jefe de Trump. Estoy hablando de Steve Bannon, quien calificó este martes de valiente, de audaz, este anuncio de aranceles al acero y al aluminio que quiere imponer Trump. Donald Trump no quiere comenzar una guerra comercial. Sin embargo, él va a llegar a la mesa y la única forma en que pueda conseguirla en la mesa, porque ha habido suficientes charlas feliz, ha habido suficientes reuniones de la OMC, ha habido suficientes de estas conferencias, ha habido suficiente diálogo económico estratégico con los chinos. Todo es una charla feliz. Ahora el presidente Trump ha apretado el gatillo. Mientras el número 1 de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y otros líderes republicanos pedían a Trump no imponer los aranceles al acero y al aluminio, temiendo que esa medida desate una peligrosa guerra comercial, también estas voces se mantienen. Claramente hay abuso, claramente hay exceso de capacidad, dumping en el transbordo de acero y aluminio en algunos países, particularmente en China. Pero creo que el camino más inteligente es hacerlo más quirúrgico y más específico. Entonces creo que 232 es demasiado amplio y creo que es más propenso a represalias. Desde Australia también se suman al rechazo de esta política Trump. El primer ministro del país aseguró que Estados Unidos ganará literalmente nada. El jefe del Banco Central de Australia, que condenó las tarifas de Estados Unidos, dijo que la mejor respuesta era que otras economías adoptaran un enfoque de esperar y ver. Bueno, agregaría mi voz a los que dicen que el reciente anuncio del presidente Trump es muy lamentable y su mala política. La historia es muy clara aquí. El proteccionismo es costoso, tan costoso para el país y es costoso para todos los demás. Simplemente no es lo correcto. Pausa rápida. A la vuelta vamos a revisar temas de nuestra Latinoamérica. Un país en especial está en la mira del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál? Aquí develada la incógnita. Vamos a empezar, vamos a ver, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional? La economía colombiana dio señales de reactivación. Segundo semestre del 2017, ahí se planta, ahí se sitúa. Hoy sus perspectivas siguen siendo favorables. Según sus estimaciones, crecimiento económico se elevará considerablemente del 1,8% 2017 al 2,7% 2018. Se prevé que la inversión y las exportaciones impulsen esa recuperación. Pero claro, hay un indicador que en medio de los augurios no se puede dejar pasar.
que año tras año crece esa economía, pero hay un pago que está ahí pesándole sobre la nuca y es la deuda externa. Colombia cada vez está más endeudada, entonces vamos a empezar por ahí y veamos qué tan cierto y qué tan beneficiado está el ciudadano colombiano ante lo que dicen es una economía que crece. Entre 2013 y 2016, la deuda externa colombiana prácticamente duplicó su participación en el Producto Interno Bruto, pasando de 24,7% a 42,5%. Para febrero de 2017 alcanzó los 120.692 millones de dólares, el 39,2% del Producto Interno Bruto, un aumento del 8% frente al mismo mes del año anterior, cuando sumó 111.725 millones de dólares. Para mayo, el informe de deuda externa de Colombia emitido por el Banco de la República reveló que el endeudamiento del país acumuló 123.920 millones de dólares, de los cuales el 58,9% correspondía a deuda pública y el 41,1% restante a la privada. Números que podían traducirse en que cada colombiano le debía a los organismos crediticios internacionales en promedio 1.621 dólares. Según datos del mes de agosto, Colombia deudaba a la banca internacional 124.720 millones de dólares, 40,1% del Producto Interno Bruto. El Banco de la República comunicó que la deuda del sector público se ubicó en 72.722 millones de dólares, de los cuales las obligaciones de corto plazo alcanzaron los 656 millones de dólares, menos del 1%, y las de largo plazo los 72.116 millones de dólares. A su vez, las obligaciones del sector privado ascendieron a 51.998 millones de dólares, de los cuales 36.134 millones son deudas de largo plazo, menos del 30%, y 15.863 millones de dólares de corto plazo. Para el mes de noviembre, el endeudamiento externo del país totalizó 123.927 millones de dólares. La deuda representó, según el emisor, un 39,8% del Producto Interno Bruto colombiano. Parece haber un mínimo descenso, pero Colombia aún destina no menos de 20.000 millones de dólares anuales al pago de una deuda galopante que desangra la economía nacional. A ello hay que sumarle que en los próximos meses de este 2018 aparecieron nuevos problemas para la política de endeudamiento colombiana. La suba de la tasa de interés de Estados Unidos. En el último mes, la tasa a 10 años de los bonos estadounidenses subió 20 puntos básicos, pasando de 2,66% a 2,86%. En esa línea, la tasa de los bonos colombianos a 10 años subió 13 puntos básicos, de 6,37% a 6,51%, lo que sin duda ha impactado en el costo del financiamiento de Colombia. Ante ese escenario, a principios de febrero, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que este 2018 el país no emitiría endeudamiento en el mercado externo, aunque el plan financiero de este año establece que el gobierno tiene una financiación de 2.618 millones de dólares de créditos de entidades multilaterales. CELAC dice que este abrumador incremento de la deuda colombiana ha respondido a que la baja de precios del petróleo dejó en evidencia las debilidades del proceso de reprimarización de la estructura productiva que se dio en las últimas décadas, al punto que el sector industrial en 1993 era 20,5% del Producto Interno Bruto y en el 2013 la participación en el Producto Interno Bruto era apenas de 11,6%, una baja que representa casi la mitad. La industria abrió paso al sector primario, especialmente en rubros minero y petrolero. Habla además de una mayor vulnerabilidad frente a choques externos, como el de las fuertes variaciones hacia abajo de los precios del petróleo. Lo atribuye también que en el 2013 la cuenta corriente que venía registrando el país reflejaba un déficit de 3,2% y que durante los años siguientes promedió un saldo negativo de 5,3%. Y por último, a la fuga de capitales. Los activos en cuentas externas ascendieron a 44.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares por año. Lo cierto es que la deuda externa impone condicionamientos a la política económica. Las calificadoras de riesgo, los acreedores y los organismos internacionales exigen determinadas medidas para sostener flujo de fondos. Así se configura como un mecanismo de doble
dominación y saqueo que tienen las grandes potencias sobre las economías y los pueblos. La deuda eterna, como algunos le llaman, es el núcleo de las razones para la aplicación de los programas de ajuste tan odiosos y lesivos efectuados a partir de los llamados acuerdos con los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Muestra de ello en Colombia son las políticas de ajuste llevadas adelante por la administración Santos, como la devaluación del peso, el aumento de las tasas de interés y la reforma impositiva, que incrementó el IVA, reformas y ajustes estructurales que recaen en el pueblo. Y ahí el cóctel, deuda externa sumada a los otros artificios, caso privatización, intercambio comercial desigual. Quienes perdemos somos quienes vivimos en países con las economías más pobres. El control del comercio mundial que hacen las transnacionales, la imposición de estos tratados mal llamados de libre comercio, la reposición de planes militares, caso Plan Colombia, la fuga de capitales para Estados Unidos, la repatriación descontrolada de utilidades que ganan las transnacionales en nuestros países y que se la llevan, convierten justamente a nuestras naciones en verdaderas usinas de pobreza y de miseria. Hasta aquí el análisis. Gracias por acompañarnos.